pueda alcanzar la maldad, nosotros busquemos la verdad. Amén. La verdad es la que nos hace libres. Hay muchas opiniones hoy en día dentro de las iglesias. Muchos hombres de Dios aún tienen muchas opiniones, pero esas opiniones muchas veces no honran la palabra de Dios. Que nuestras opiniones no honren, que nuestras opiniones honren la palabra de Dios, y si nuestras opiniones no van a honrar la palabra de Dios, es mejor que no las tengamos, porque nuestras opiniones no valen nada ante la palabra del Señor si no están de acuerdo con ella. Porque yo te voy a decir algo, recuerda, vive un evangelio de verdad, no vivas un evangelio de opinión. Así quiero comenzar esta clase. No vivas un evangelio de opiniones, vive un evangelio conforme a la verdad. Primer punto que quiero que usted apunte. Recuerde el tema, la honra del perdón. El perdón de José fue la señal, evidencia de los sueños que comenzó a tener a los 17 años. El perdón de José fue la señal, la evidencia de los sueños que comenzó a tener a los 17 años. Fíjese que cualquiera podía ver la vida de José y decir, la evidencia de los sueños de José fue el reinar en Egipto, y el que los hermanos tuvieran que venir donde él, y el padre tuviera que venir donde él, y se tuvieran que postrar ante él, porque al él ser gobernador, ellos se tuvieron que postrar ante él. Era un mandato en Egipto, ¿verdad? Postrarse ante los gobernadores, ante los reyes, ¿sí? Entonces Faraón, ¿verdad?, estaba allí, estaba reinando, pero escogió a José como gobernador. Ahora, mire qué tremendo esto. Cuando nosotros nos vamos al término espiritual, no a mirar lo que usted ve carnalmente, ¿verdad?, que es lo que aquí se está siempre haciendo, y es lo que el Señor, es a donde el Señor nos lleva, es no a mirar el reinado, sino a mirar el cumplimiento de los sueños proféticos de Dios. Y yo quiero que usted anote este punto. Es muy importante para estos días que estamos viviendo. Hay sueños que son proféticos, que son de Dios. Y hay sueños que son de acuerdo a la manifestación que hay en los 5 sentidos de cada persona. Usted empieza a preocuparse mucho por algo, y mucho por algo, y mucho por algo, y llega el momento que sale soñando. ¿Sí o no? A todos nos ha pasado. Y algunas veces uno dice, ay Señor, estoy buscando la palabra, estoy buscando a ver qué es lo que tú me quieres decir, y el Señor no le dice nada. Que simple y sencillamente es una gran preocupación la que usted tiene, y su conciencia se quedó ¿qué? Activa, su cerebro se quedó activo y hizo reaccionar. Ahora, hay sueños que sí son de Dios. En el caso de José, este muchacho, cuando estaba muchacho, 17 años, tuvo unos sueños bien tremendos. Y fíjese que José no escogió sus sueños, pero Dios sí. Escuche bien, José no escogió sus sueños. Dios escogió los sueños de José.
Lo que José no sabía era la consecuencia que iba a tener por causa de lo que soñó. O sea, José nunca se imaginó que iba a tener que padecer tanto por esos sueños. Sueños proféticos. Ahora, yo quiero que usted apunte esta cita, no la vamos a tocar hoy, la leí el domingo, pero no pude tocarla, ¿verdad? En Génesis 32, 24 al 32. Génesis 32, 24 al 32. Tiene que ver con Jacob, con el padre de José, ¿verdad? Usted la va a leer en un momento dado en su casa, busque Génesis 32, 24 al 32. Y luego lo vamos a traer en otras enseñanzas, pero quiero que la guarden porque tiene que ver con José. Ahora, dice también el segundo punto, anótelo por ahí: Dios preparó, condicionó la vida de José. Dios preparó, condicionó la vida de José y la vida de sus hermanos, aún la vida de su padre. Dios preparó, condicionó la vida de José y la vida de sus hermanos, aún la vida de su padre, para que estuvieran listos para lo que Dios tenía. Dios preparó, condicionó la vida de José y la vida de sus hermanos, aún la vida de su padre, para que estuvieran listos para lo que Dios tenía. Mire esto, si Dios lo hizo con José, lo puede hacer o lo estará haciendo con usted. Póngase a meditar en esto. O sea, si Dios preparó, condicionó la vida de José y la vida de sus hermanos, aún la vida de su propio padre, para que estuvieran listos para lo que Dios tenía, ¿no estará Dios haciéndolo con usted? Mientras a nosotros se nos pueden escapar muchas cosas, a Dios no se le escapa nada. Hay peticiones que usted no tiene que pedir más por ellas. Ya Dios destinó lo que se iba a hacer y se acabó. Mientras usted sigue pidiendo, eso puede ser la evidencia de que usted no confía en Dios. Escuche bien. Como puede ser también la evidencia de que usted está esperando en el Señor y que el Espíritu Santo de Dios lo lleva a usted clamar y clamar por esa misma situación. Dios es Dios. Pero es bien importante que usted tome estos dos puntos y los analice y los verifique en cada una de las oraciones que usted hace. Porque una cosa es servir a Dios por confianza y otra es servir a Dios por favores. Y yo le voy a decir una cosa: la iglesia del Señor lo vive de las dos maneras. En ocasiones le servimos a Dios por favores
y en otras ocasiones le servimos a Dios de la otra manera. Quiere decir, fíjese que Dios hizo un plan. Dios ya creó un plan. Dios ya tiene unos propósitos. En la vida de José, y ahorita lo vamos a leer más directamente, sucedieron una serie de situaciones que ¿quién diría que era Dios? ¿Quién diría que José tenía que pasar por lo que pasó con sus hermanos? No fue con su padre, fue con sus hermanos. ¿Quién diría? Cualquiera de nosotros pasa una situación así, ¿y qué es lo que dice? Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de las promesas. Dios se olvidó de esto y de lo otro y de lo otro. Pero yo te voy a decir algo, si el Señor no lleva a José por todo el camino que lo llevó, y a tener hambre de un día ver a sus hermanos y de ver a su padre, ¿sabes qué? Tal vez él no los hubiera perdonado. Hay veces que el perdón que tú vas a dar, lo vas a dar después de años. O lo vas a comprender después de años. No vas a poderlo ver hoy, ni mañana tampoco. Porque Dios condiciona nuestra vida de acuerdo al perdón que se tenga que dar para que se haga correctamente. Se nos ha enseñado de que el perdón es te perdono y ya. Pero el perdón tiene que salir de lo profundo de nuestra alma. Tiene que haber hambre para usted poder perdonar. Y no hambre de su estómago, sino hambre de usted querer muchas veces, aún ver, fíjese, aún ver esa persona que le hizo mal. Si hay veces que el perdón, la palabra perdón se trabaja tan livianamente, y aún dentro de la iglesia se trabaja tan livianamente, que nosotros ya lo decimos tan natural, pues perdóname, como quien dice, a ti te toca. Pero no es la esencia realmente de un verdadero perdón. Porque le voy a decir una cosa, José pudiera haber sacado todo lo que él pasó, habérselo reclamado a sus hermanos, haberlos procesado y tal vez castigado, porque él tenía el poder, él era el gobernador de Egipto, y todos aquellos aún podía mandarlos a matar, siendo sus hermanos. Porque José aún tuvo que tomar decisiones en el gobierno que no se dicen cuáles fueron, pero un gobernador tenía que tomar decisiones, y aún hubieron gente que por hacer menos que lo que hicieron sus hermanos, él los mandó matar. Usted busca la historia de Egipto, y el que no se postraba ante Faraón, el que no le servía a Faraón, el que no era partícipe de Faraón, ese estaba en contra de Faraón, y ya usted sabe, ese tenía tremendo problema, aún la muerte. O sea, quiere decir que este hombre Dios tenía que condicionarlo. Y Dios tenía que condicionar y preparar la vida de sus hermanos, para que sus hermanos entonces pudieran
después de los años, entender el sueño que Dios le dio a José. Y que sus hermanos entonces, cuando lo vieran, hicieran exactamente lo que vio José en el sueño. Pero esa postración de sus hermanos no era para que entonces José se engrandeciera, en el sentido, ¿verdad?, de que ahora te tengo a mis pies. Ahora sí que tú vas a ver. ¿No es eso lo que pasa en nuestra mente carnal muchas veces? Queremos verlos. Y te voy a decir una cosa. Por eso es que Dios está trabajando y está lidiando con unas situaciones de nosotros en nuestra conciencia, que algunas veces nosotros decimos, pero es que yo estoy bien. ¿Qué le pasa al pastor? Porque él dice que Dios me está hablando, pero yo no. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce lo que hay en tu corazón, en tu conciencia. Y algunas veces aún nos gozamos cuando Dios le habla a otros, pero no sabiendo que nos está hablando a nosotros mismos. Porque Dios no hace distinción de personas, nosotros sí. Nosotros aún predicando, y usted cuídese cuando predica, porque yo en momentos dados sé que Dios está hablando una palabra específica para una, dos, tres personas, pero la está hablando para todos, porque si en un momento dado tú te descuidas, caes en la misma, y yo también. ¿Tú te das cuenta de esto? ¿Se recuerdan el boomerang? Se tira el boomerang y nosotros podemos esquivarlo porque lo vemos, pero cuando viene por detrás, ¿ah?, y nos tumba, no nos dimos cuenta. ¿Y cuánto yo caí? Tú sabes que hay hombres de Dios y mujeres de Dios que tiraron el boomerang, o que el diablo le tiró el boomerang no, chacho, con la habilidad que tenían y la espiritualidad no había problema. Pero llegó el día en que ese boomerang volvió. Por eso es que nosotros, ninguno de nosotros, podemos asegurarnos el día de mañana. El único que puede asegurarlo es Dios. Por eso es que es mejor estar inclinadito delante de Dios que estar buscando nuestras propias opiniones o tratar de nosotros forjar opiniones de lo que Dios podría hacer. Dios nunca va a hacer lo que tú creas ni lo que yo crea. Dios va a hacer lo que es justo, bueno y agradable. Y quiero traerle esta escritura, no sé por qué, Dios solamente sabe. Pero en un momento dado Jesús estaba predicando una palabra fuerte. De momento sus discípulos empezaron a decirle, Señor, se están yendo. Señor, esta palabra es dura. Fíjate que a lo mejor no era tan dura, pero al ver que se estaba yendo la gente, los discípulos empezaron a decir, wow, se va a ir la gente, nos vamos a quedar nosotros solos contigo y ya, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ¿y ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren salir? En otras palabras le estaba diciendo, la puerta está abierta. ¿Por qué te traigo esto? Porque desde el Antiguo Testamento Dios nos viene hablando como Jesús nos habló, fíjese. ¿Quién podía explicarle a José que tenía que perdonar como Cristo perdonó? Usted sabe que el perdón de José es símbolo del perdón que Cristo hizo por cada uno de nosotros o manifestó por cada uno de nosotros. La diferencia fue de que Cristo vino a eso
José no sabía que tenía que hacerlo y no sabía que se iba a tener que manifestar de esa manera, ¿sí? Tercer punto, para poder vivir una vida hacia el perdón, para poder vivir una vida hacia el perdón, hay experiencias dolorosas y amargas que se tienen que pasar y superar. Para poder vivir una vida hacia el perdón, o en el perdón, como usted desee ponerlo, hay experiencias dolorosas y amargas que se tienen que pasar y superar. Hay experiencias dolorosas y amargas que se tienen que pasar y superar. Para poder vivir una vida hacia el perdón, hay experiencias dolorosas y amargas que se tienen que pasar y superar. Fíjese que usted perdona al que no le ha hecho nada. ¿Cuándo usted le ha pedido perdón a alguien o alguien le ha pedido perdón a usted sin usted hacerle nada o esa persona hacerle algo? ¿Verdad que no? Ahora, eso es una parte. Dice también que hay experiencias dolorosas y amargas que se tienen que pasar, pero también se tienen que superar. No es usted decir perdoné a esta persona. Es usted superar lo que esa persona le hizo a usted de una manera de enseñanza, de una manera justa para usted mismo. Porque lo que es, mire, en este caminar, hermano, lo que es injusto para otros, para Dios puede ser justo. Y lo que nosotros tenemos que vivir es lo justo de Dios. Es como una persona que tiene una diferencia con alguien, o una persona le hizo mal, ¿verdad? Y está esperando que esa persona le pida perdón. Pero nunca va a llegar el perdón de esa persona a menos que usted no aprenda la lección. Y le voy a decir por qué. Porque hay personas que no tienen la capacidad de perdonar. Pero hay personas que no tienen la capacidad de ser perdonados o de aceptar el perdón. Dios te puede mandar las personas a ti para que te pidan perdón. Pero la pregunta está, ¿tú estás ya ready para perdonar? ¿Estás ya ready para tú manifestarle a ellos lo que Cristo hizo en tu vida? ¿Sabe que por eso es que algunas veces Dios permite las separaciones? Y Dios permite las separaciones por tiempos. ¿Sabes por qué? Porque José no podía perdonar a sus hermanos después de haber pasado cierto tiempo. Si no, se los hubiera comido vivo, y más siendo gobernador. Pero también tenía que preparar el corazón. ¿De quién? De los hermanos. Tenía que condicionar. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Toda diferencia que tú tengas o toda situación que tú vivas en esta tierra tiene propósito. Y tienen también propósito en lo que tú miras y en lo que tú ves. Hay situaciones, hermanos, que tienen que pasar.
Si no pasa, no se ajustan las cosas. Y aquí yo te voy a decir una más pesada. No se puede vivir en este camino. No se puede vivir libre a menos que Dios no te condicione y no te prepare para tú vivir con gente que vas a tenerlo que perdonar cada rato. No se puede vivir libre ni gozoso este camino a menos que Dios no te prepare y te condicione tu corazón para tú perdonar cualquier ofensa o a cualquier persona. Esto es pesado, pero esto es libertad. Y esto es la verdad. Porque cuando nosotros tenemos esto en nuestra vida de parte del Señor, tú vas a entender que el que no te quiere perdonar, no te quiere perdonar porque no tiene la capacidad en ese momento para perdonar. Pero vas a entender también que cuando tú no quieres perdonar, es porque tú no tienes la capacidad de perdonar en ese momento. Y tiene que llegar una palabra, tiene que llegar una enseñanza para tocar e impactar tu vida y quebrar eso que no te permite a ti perdonar o recibir ¿qué? El perdón. Porque esto no se trata solamente de perdonar, esto se trata también de recibir el perdón. Usted sabía que para usted poder perdonar, usted tiene que tener amor en su corazón y usted tiene que haber recibido el perdón de Cristo. Muchos de nosotros no podemos perdonar ciertas cosas porque todavía no hemos entendido el perdón que nos dio Cristo. El perdón de Cristo fue tan profundo y tan excelente que lo llenó todo en todo. O sea, en otras palabras, nos perdonó todo sin nosotros merecernos nada, ni haber pedido nada. ¿Qué usted cree de eso? Y ese es el perdón que nosotros llevamos sobre nuestros hombros. Por eso es que cuando tú te enfrentas a un mundo despiadado o a personas despiadadas, tú dices, ¿y cómo yo voy a perdonar ese sinvergüenza? ¿Cómo yo voy a perdonar esa sinvergüenza? Pero ¿sabes qué? El que tiene y comprende la profundidad del perdón de Cristo, dice, está perdonado. Aunque luche en su mente carnal, escúchame, hay perdones que usted lo tiene que dar basado en la condición espiritual y no en la carnal. Y escúcheme bien, aún usted perdonando, usted va a tener que hacer unas cosas que son terrenales por causa de lo que tiene que hacer correctamente. Y no tiene que ver que usted no haya perdonado. Usted sabe que por eso es que mucha iglesia está permitiendo muchas cosas y está siendo sacudida por el mismo diablo. Y muchas veces se ora, se ayuna, se ora, se ayuna,
y escuchamos la palabra y todo, pero no tiene un producto en nuestra vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque vuelvo a repetir lo que dije hace un tiempo atrás. Y me gustó mucho algo, no sé, creo que lo llegué a compartir. Pero decía una persona, ¿usted tiene alguno tiene un papel o algo que yo pueda tomar? Que no esté bueno, sí, así. Gracias. Mire, Charlie, ven aquí, por favor. ¿Tuviste cómo me dieron el papel, verdad? Pónmelo igualito, a mi favor. Aquí te da blanco. ¿Podrá ese papel volver a ser igual? Original. Con plancha, con lo que sea, ese papel no va a poder ser igual. ¿Usted sabe por qué hay que perdonar? Porque aunque en ocasiones nos dejen así, o nos dejen así, escúchame bien, y hayan consecuencias de esto, Cristo, el único, el verdadero, el eterno, Él no nos vence. Llévatelo ahí. Él es el único que nos pone mejor que como estábamos. Él es el único. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que entender, oh, yo no sé, pero yo siento su presencia. Es que tenemos que entender la honra del nombre de Jesucristo. Dios Padre honró a Cristo y lo sigue honrando por la eternidad, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Dice que tomó todo pecado y lo puso en lo profundo de la mar y nunca más se acordó de eso. Y dice que ya no somos una criatura vieja, sino que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esa es la diferencia, gloria al Señor, que nos caracteriza a las personas que hemos podido recibir ese perdón y a la misma vez decirle, yo quiero dar ese perdón, Señor. Aunque mi mente carnal va a luchar contra eso, escúchame bien, aunque mi voluntad carnal va a luchar contra eso, en el nombre de Jesucristo, yo lo voy a hacer, porque yo lo recibí de Él. ¿Vas entendiendo? Esa es la diferencia de vivir por favores y vivir de acuerdo a la vida de Él en nosotros. Mi vida, lo que yo hoy sé, lo que tengo, yo se lo debo a Él. Y todavía no he recibido todo de Él, porque hay muchas cosas más que Él me va a dar en el camino. Y vuelvo a aclarar que esto es un juego de palabras y de pensamiento un poco, ¿verdad? No que me lo vaya a dar porque no me lo dio. Ya me lo dio, pero todavía no puedo administrarlo. Y lo voy a administrar más adelante. ¿Me vas entendiendo? Es como cuando tengo el carro ahí para el hijo que tiene 5 años, pero él no puede administrar ese carro, no puede correrlo, no puede, ¿verdad? Pero va a llegar el día que ese carro es de él y lo va a poder guiar, lo va a poder mover, va a tener la licencia para hacerlo. ¿Tú vas entendiendo? ¿Tú vas entendiendo? Porque así es que nos han tratado a nosotros en la vida y así es en lo espiritual. De acuerdo a la edad que tengamos y a lo que crezcamos,
es lo que nosotros vamos recibiendo. Por eso nunca quieras recibir algo antes de tiempo. Dile al Señor, dame lo de cada día y gracias, ayúdame a administrarlo correctamente. Amén. Porque entonces lo que tú tengas, lo que tú vas poniendo en práctica, eso va dando unos resultados que te hacen feliz. Entonces tú dices, vale la pena servirle al Señor. Pero el día de mañana yo tendré más que el día de hoy. Y hoy tengo más que lo que tuve el día de ayer. ¿Vas entendiendo? O sea, por eso es, gloria al Señor, que esta enseñanza, yo le decía a mi esposa, la honra del perdón, wow, esto hermano, aquí sí que yo le digo que podemos estar meses, años hablando de esto. ¿Sabes por qué? Porque esto está basado en Dios. Si alguien honró, escucha bien, si alguien honró a Cristo por esta palabrita, perdón, fue el Padre. Por haber estado de acuerdo en venir y derramar su sangre para que nosotros todos, hermano, apúntalo ahí, aunque yo sé que esto es muy sencillo para ti, pero algún día se lo tendrás que decir a alguien. El perdón de Cristo, o sea, como el perdón de Cristo, no hay en ninguna parte, en ninguna área del mundo, del universo, de lo que hay. Ese es el único perdón genuino, verdadero. No hay otro. No hay otro. Y hay que disfrutarlo. Su perdón, Él quiere que nosotros lo disfrutemos. ¿Sí? Disfrútalo. Lo que tú tienes, disfrútalo. Él te lo dio. Amén. Quiero ir un momentito a Génesis 37. Quiero que lean conmigo un momentito. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Dice que habitó. ¿En dónde? En la tierra donde había morado su padre. O sea, me llama mucho la atención este versículo porque Jacob tenía promesa de Isaac e Isaac tenía promesa de Abraham y Abraham tenía promesa de Dios. O sea, imagínense quién fue José. Oye, pero aquí te voy a bajar con una tremenda. ¿Y quiénes fueron los hermanos de José? Que el padre de José era Jacob, el abuelo era Isaac y el bisabuelo era Abraham. Usted puede entender el peso de esto si usted ha estado pendiente a las predicaciones aquí, a lo que se le ha estado enseñando. Abraham fue el hombre que Dios escogió para bendecir las naciones de toda la tierra y las familias de toda la tierra. Y al que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y ese hombre salió por ahí para abajo y siguió recorriendo toda la tierra. ¿Ah? Ahora, Isaac fue el hijo de la promesa, el hijo que iba a ser crucificado después de haber nacido. Y al cual Dios le dio la oportunidad
y el privilegio de nacer para heredar la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero después de eso, entonces sale Jacob, donde Dios le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. Pero no era porque era Jacob, era por la promesa que tenía ¿quién? Isaac, y tenía Abraham. ¿Tú vas entendiendo esto? Entonces luego Jacob tiene una serie de hijos, ¿verdad? Jacob era un hombre que no tuvo una sola mujer, no se satisfació con una sola, tuvo varias. Pero escúcheme bien, la cosa de esto está, eso yo no se lo voy a explicar ahora y eso no se permite ahora tampoco, ¿sabe? Por si acaso los hombres, ¿verdad?, quieren venir a inventar. Porque se ve bien mal eso en nuestra sociedad. Pero este hombre, dentro de esos hijos, tuvo a José en su vejez. Y por eso fue que ese hijo fue tan amado, ¿verdad?, por su padre. Y eso tiene otras explicaciones que yo no voy a entrar ahora, pero yo quiero leer un poquito. Entonces dice que Jacob habitó en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de ¿dónde? De Canaán. Era una tierra que ya Dios la había destinado para los hijos de él. ¿Sí o no? Era una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra bendecida por Dios mismo. Era una tierra que Dios había declarado dentro de sus propósitos ya que habitara un pueblo ahí, y era, ¿verdad?, el pueblo, una parte del pueblo de Dios. Ahora, mire esto. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. O sea, trabajaban juntos en el negocio, ¿verdad? Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Como decíamos el domingo, ¿verdad? Era un soplón, era una persona. Pero cuando nosotros vemos esto desde el punto de vista correcto, él no era un soplón. Él había adquirido una responsabilidad. Tal vez lo cercano que estaba de su padre lo hacía honrar a su padre de esa manera. Escucha bien lo que te voy a decir ahora. Cuando tú estés cerca de tu padre, o cuando tú estás cerca de tu padre, tú tiendes a honrar más a tu padre que cuando tú estás lejos de él. Por eso es que el trabajo de Satanás es quitarte del lado de las personas que quieren tu bien. Y es quitarte del lado de Dios mismo. Y es sembrar en tu mente duda de que ese padre realmente te ama. Porque fíjese que los demás hacían sus barbaridades, ¿verdad? Pero ¿a quién mandaba? Y lo vamos a ver más adelante. ¿A quién mandaba el padre? A ir a donde los hermanos. Era José. Porque a José se le empezó a dar una serie de responsabilidades de acuerdo a lo que él iba a recibir después. Óyeme. Ya desde pequeño José había sido marcado para hacer la diferencia entre todos aquellos buitres. Y digo buitres no, ¿verdad?, faltándole respeto ¿verdad?, a los hermanos de José y a nuestros hermanos también. Pero eran personas que
no honraban a su padre, en otras palabras. Ni honraban al abuelo, porque cuando tú no honras a tu padre, no honras al abuelo también. Y menos honraban ¿a quién? Al bisabuelo. Porque al bisabuelo el Señor lo llamó a ser perfecto. Cosa de que aquellos hijos que iban naciendo luego vieran la perfección en Abraham y ellos entonces desearan y amaran ser perfectos como su padre en aquel tiempo. Y luego, porque siguió teniendo descendencia, lo único que se le llama, nosotros lo complicamos eso y le decimos bisabuelo y esto y lo otro, pero en el término bíblico usted ve que dice el padre Abraham. No dice el abuelo ni el bisabuelo, porque entonces ¿qué sería de nosotros? ¿Ah? Pregúntese, ¿verdad? Ese es nuestro padre Abraham y así lo tenemos que reconocer. No solamente en Israel, no solamente esas naciones de allá que conocieron la historia, sino nosotros también tenemos que reconocer al padre Abraham. Amén, amén. Esa es la diferencia. ¿Te das cuenta que si te hubieras quedado en tu casa hubieras perdido esto? Esto está produciendo vida, fe, seguridad, está produciendo en nosotros un querer como el hacer por su buena voluntad, para nosotros entonces caminar de la manera correcta y manifestarnos de la manera correcta. Porque aunque no podamos contar con nuestros padres terrenales para entender estas cosas y para poder comer estas cosas, a Dios, aleluya, le plació enviar a Jesucristo, a enviar su palabra y enviar hombre, gloria al Señor, conforme a qué, a la mente de un Padre, aleluya, que está arriba en los cielos, gloria al Señor, y que mira por el cuidado de nosotros, aleluya, para que nosotros recibamos la verdad, de la verdad, de la verdad, de la verdad. Porque no hay muchas verdades, hay una sola. Seguir. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Te ha pasado a ti o has visto esa condición en otro? Hay personas que no pueden hablarte pacíficamente y hay veces que tú mismo no hablas pacíficamente, o yo, porque no nos sentimos contentos con lo que pasa con nuestro hermano o nuestra hermana. Cuando hay una espinita, como decimos nosotros, cuando hay ¿verdad? Por eso es que tenemos que evitar las diferencias, hermano. Aunque hay diferencias que son necesarias para que te muestre a ti, me muestre a mí la condición que nosotros mismos tenemos. Pero hay que tener cuidado de que nosotros seamos personas en las que nos caractericemos por tener diferencias. Hay personas que donde quiera que llegan han tenido diferencias con todo el mundo y están buscando con quién más. No se satisfacen, ¿verdad? Porque muchas veces ellos mismos no se dan cuenta que son ellos, que no son los demás. Es por lo que hay sembrado. Pero qué bonito también es que cuando usted ve personas así, que empiezan a recibir la palabra de Dios y empiezan el cambio, y empiezan, aleluya, a tener la transformación, entonces donde uno dice, Señor, te damos gloria, honra y honor a ti, porque verdaderamente tú eres el Señor de la palabra y honras tu palabra. Ahora, dice que estos muchachos hermanos le aborrecían. O sea, uno de los primeros colores que tenía la túnica
¿Cuál era? El aborrecimiento de sus hermanos. Esa túnica que se puso José bien bonita, que resplandecía, uno decía, mis hermanos me aborrecen. Esa túnica, cuando nosotros nos paramos en el altar, que se ve como Dios nos usa, como Dios se muestra, como Dios nos da, tiene también el aborrecimiento. Porque por más bonita que tú presentes la verdad, van a haber gente que te van a aborrecer. Aleluya. Hay gente que dice, eso no lo debiera decir así, eso lo debiera decir así, como quiera te van a aborrecer. Aleluya. Es la verdad. Yo tengo un dicho que me diga la verdad el feo, el gordo, el flaco, me la diga gritada o me la diga pacíficamente o me la diga con mucha verdad, como quiera es la verdad. Yo me la tengo, como dicen en Puerto Rico, que chupar. Y chupar en el sentido de que, ¿verdad? Tomar un dulce, ¿verdad? Y sea amargo, lo que sea, si me lo tengo que comer, me lo tengo que comer, ¿verdad? O sea, en otras palabras, me la tengo que tragar como quiera. ¿Sí? Estoy usando últimamente ciertas formas de nosotros hablar para que entendamos profundamente en nuestra mente y nuestra conciencia la verdad. Amén. O sea, nosotros en nuestro lenguaje, algunas veces decimos, yo como que no entiendo el pastor y trato y no lo entiendo, pues te estoy bajando más bajito todavía, para que tú veas que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y no quiere que se nos pase una. Ahora, vamos hacia adelante. Dice, después de que lo aborrecían y no le hablaban pacíficamente. Oiga, porque alguna vez, imagínense cuando usted se acerca a alguien, usted va lo más tranquilo, lo más sonriente. ¿Y qué pasó? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que tú? Óigame, ¿cómo uno le entra a esa persona? Qué difícil es, ¿verdad? Y nos ha pasado a nosotros. Hay momentos dados que no estamos en paz. ¿Ah? Y somos nosotros mismos los que, ¿qué desea? No me interesa. ¿Te ha pasado? Tal vez aquí haya uno que nunca le haya pasado a uno. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Pero prepárate porque te va a pasar. O sea, hay momentos dados que la paz se va. Bueno, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Oiga, hermano, algunas veces contar los testimonios y contar lo que Dios, esa es la otra franja de colores. Que cuando tú lo cuentes, aunque tú quieras darle, porque mira, hermano, algunas veces le ponemos sazón, le ponemos lechuga, le ponemos cebolla, le ponemos todo para que sepa bien rico, ajo y todo, pero no le sabe a nada, a vinagre puro, amargo, ¿verdad? A las personas cuando tú le dices, ¿sabes qué? Wow, Dios me bendijo. Ay, y yo que estoy tan fastidiado y que me viene a mí. ¿Ah? Imagínese la noche de testimonio. ¿Ah? Y ahí, y que alguien diga, tanto testimonio y yo vivo aquí, estoy aquí los 7 días y nada. ¿Sabe que he escuchado personas en el caminar donde me han dicho, wow, yo quisiera que tan solamente una vez el Señor usara a alguien y viniera donde mí y me diera una palabra? Porque yo nunca he sabido lo que es. El problema es que tal vez está en un lugar donde no hay quien hable.
aunque Dios te da palabra de diferentes maneras. Yo siempre he dicho que, y siempre he dicho no, eso es un dicho de nosotros, pero la palabra del Señor dice que ella es la palabra profética más segura. Lo que puedan decirme de ahí para acá los hombres, usados por el mismo Espíritu, tiene que ver con esta. Porque yo soy hijo de Abraham también. Yo soy hijo de Isaac y soy hijo de Jacob. Y el Señor dijo que iba a bendecir a los hijos de Abraham en todas las naciones. Así que tú también eres hijo de Abraham. Y Dios dijo, aleluya, que tú ibas a ser bendecido. ¿Sí? ¿Y quién fue el que llamó a Abraham? ¿No fue el Padre Celestial? ¿Ah? Entonces quiere decir, gloria al Señor, que nosotros tenemos que honrar a Abraham y tenemos que honrar al Padre Celestial. Amén. 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 Amén, amén. Ahora, vamos aquí. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron ¿a qué? A aborrecerle más todavía. Oye, te voy a decir algo. Esa es otra línea más. Porque tiene que ver con aborrecer, pero a niveles ¿qué? Mayores. Usted sabía que hay personas que una vez alguien los aborrezca, se van, dejan todo y no vuelven más para atrás. Pero hay personas que cuando le aborrecen, dicen, bueno, mijo, que yo no puedo hacer nada con mi sueño, yo lo soñé. ¿Y qué hacen? Aunque lo aborrecen más, prosiguen hacia adelante. Yo te tengo que decir algo hoy que va a pesar un poco. Entre más Dios te bendiga, más van a haber personas dentro de la misma iglesia que te van a aborrecer. Es por eso que el perdón tiene que ser genuino. Fíjate que no te estoy diciendo que el perdón, porque iba a decir, mi mente carnal iba a decir, porque el perdón tiene que ser mayor, pero no, tiene que ser genuino. Señor, dame más perdón porque yo necesito, no, dame el perdón genuino. El perdón genuino perdona una pequeña ofensa y una grande ofensa, no importa lo grande que sea. Es el genuino. Y ya estamos casi declinando, pero dice, y les dijo el 6, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ay, mamá. O sea, en otras palabras, yo me levantaba y ustedes ¿qué? Se postraban. Ahora mire lo que pasó. Dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Aunque eso era una pregunta, en Dios era una palabra profética. ¿Tú estás entendiendo? Sueño profético trae palabras proféticas. Y hay personas
que lo que hacen es que dicen, mira lo que me dijo. No, si lo que te dijo fue lo que tú vas a hacer luego. ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorearás tú sobre nosotros? Eso es lo que tú nos estás queriendo decir, Joséito. José, ¿usted sabe cómo se tiene que haber sentido su hermano? Óigame, hermano, no es fácil usted ver que uno crece y que usted tiene que estar sometido a eso. No es fácil. Y algunas veces uno dice, ¿y por qué a fulano? ¿Y por qué si yo hago tantas cosas? ¿Y por qué si yo hago? Está sobrando de la misma manera que los hermanos que José. Porque José era fiel a su padre. Yo te voy a decir algo, tal vez tu relación con tu padre y tu madre no fue la mejor. Y no puedes decir, yo he sido fiel a mi madre y a mi padre. Pero aquí te va una. Y tiene que ver conmigo. Tú tienes que honrar a tu padre, pastor. Tú no honras al pastor, no puedes honrarlo todavía. Tienes que buscar honrarlo. Tienes que buscar honrarlo. ¿Tú sabes por qué? ¿Cuántos habían escuchado una palabra más fuerte de mi persona? Digo, que saliera por mi boca, no de mi persona, que la que se dio el domingo aquí. ¿Había usted escuchado alguna palabra más fuerte? Pero para muchos esa palabra fue muy fuerte, ¿verdad? Pero llegarán días donde por nombre y por señal se dará la palabra en esta casa. Y aún se ha dado, porque no es que no se haya dado, ¿verdad? Pero más aún directamente, hablando ya en cuanto a pecados ocultos. Llegarán días que, como Ananías y Zafira, habrán personas que caerán muertos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, donde está la palabra de Dios, está el nombre de Dios. Escucha bien, apúntalo por ahí. Donde está la palabra de Dios, está el nombre de Dios registrado. Al estar el nombre de Dios registrado, Dios honra su palabra. Dios honra su nombre. Y cuando su nombre no es honrado, Dios aborrece esa persona. Y en su momento le da su paga. No se trata de nosotros los hombres, se trata de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener un perdón, ¿cómo? Genuino. Dígalo. Perdón genuino. Cuando nosotros tenemos un perdón genuino, van a llegar días que tú te vas a ofender. Yo me voy a ofender, pero vamos a perdonar. Vamos a perdonar. No vamos a dejar de perdonar, porque si no, entonces no estamos obrando de acuerdo, aleluya, a la honra del perdón de Jesucristo en nuestra vida. Ahora, quiero terminar con esto. Dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. La otra lista de la tuya. ¿Cuántas veces le aborrecieron a José? 3 hasta ahora, ¿sí? 3 veces le aborrecieron.
Y dice, soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. ¿Y su padre qué? Les reprendió. Porque Jacob también tenía que cuidar el corazón, ¿verdad? Él no quería. Pero Jacob, mira la diferencia. Y dice, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Pero José no tenía control de ese sueño. Ahora dice, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Sabe qué me llama la atención de los hermanos de José y de los padres de José? Que esta gente interpretaba sueños rápidos, ¿saben? Tenían la interpretación de sueños, porque eso era así. O sea, ahora dice, escucha esta, no te vayas sin esta. Y sus hermanos le tenían que. Pareciera entonces que la persona que te aborrezca 3 veces le nacerá la envidia. O puede ser, ¿verdad?, que se estaba cocinando el espíritu de la envidia. Y entonces se manifestó. Porque el celo, nadie te puede aborrecer si tiene buenos ojos para ti. Oye, escucha bien esto. Nadie te puede aborrecer a ti si tiene buenos ojos para contigo. Si alguien te aborrece, tiene que ser por algo. Y en este caso, aborrecían a José porque José le contaba a su padre, ¿verdad? Era fiel con su padre. ¿Qué más? ¿Qué más pasaba con José? Era obediente, tuvo sueños y ¿qué hizo? Lo contó, ¿verdad? Fíjense que José se podía quedar callado. José se podía quedar callado, como muchas veces nosotros mismos nos quedamos callados. Pero escúchame bien, algo que el Señor me ha enseñado, ¿sabes qué? Que hay sucesos en los que yo tengo que hablarlos contigo por causa de la palabra profética que pesa sobre mi vida y que pesa sobre cada uno de nosotros y el cumplimiento que va a tener luego. Mire, escúcheme bien, iglesia. No puede haber una palabra profética guardada en el corazón de una sola persona, porque entonces no es palabra profética. ¿Sabe qué viene a ser? Una falta o desobediencia delante de Dios. Porque la palabra profética tiene que salir al pueblo, tiene que salir a otras personas. En otras palabras, la palabra profética tiene que tener testigos. Si ese sueño se hubiera quedado en la vida de José, esta historia no se hubiera escrito. Porque entonces, ¿para qué dar un sueño si no se contaba? Por eso es que hay sueños que son de Dios, que Dios te dice, cuéntalos. Hay palabra profética que Dios te dice, dala. Por eso es que aquí en ocasiones el Señor trae una palabra, y se lo voy a decir. Aquí hay personas, cada vez que hemos dicho, y se dijo el domingo, aquí hay personas que no van a volver más a esta congregación, no han vuelto. Aquí hay personas que están pensando irse de este lugar por esto y por esto y por esto. ¿Qué ha pasado? Se han ido.
¿Dios quiere que se vayan? No. Dios quiere que se aperciban y digan, ¿sabes qué? Yo estoy pensando así, yo no puedo pensar así porque aún, fíjate, cuando estoy pensando así, Dios mismo está sacándolo a la luz. O sea, ¿qué más misericordia la de Dios? ¿Sí? Entonces Dios mismo está diciéndole, no pienses de esa manera. ¿Por qué? Porque te estás cortando en el camino, te estás cortando, o sea, te estás separando ¿de qué? De mí. O sea, la palabra, hermano, mira, hermano, vamos a hacer conciencia en esto. No importa lo dura que sea la palabra, lo que es de bien para nosotros no es de mal. Entendamos que Dios no quiere el mal para nosotros. Y hay algo que el Señor me decía, y con esto ya voy a terminar, pero hay 15 puntos más. Pero mire esto, aparte de que me encontré la ofrenda de hoy. Mire esto. Voy a tener que pararme aquí, con mucho respeto, ¿verdad? Lo hago. Pero mire esto. Yo estoy mucho más arriba que usted, ¿verdad? Usted sabía que a un vigía, se le da unas capacidades y unas responsabilidades que no se le da al que no vigila. Y que cuando ese vigía dice, vienen enemigos, no es para que todo el mundo salga corriendo o se esconda en las casas, sino que donde hay vigía, está ese hombre o esa mujer, está ahí para avisar que viene ¿qué? Peligro, ¿sí? Y una vez avise que hay peligro, ese pueblo tiene que actuar rápidamente para tomar las armas, para tomar lo que tenga que tomar y enfrentar a ese enemigo, ¿cierto o no? Pregunta, si ese vigía no avisa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si ese vigía no? Pero el vigía tiene que tener credibilidad. Los vigías tienen que tener credibilidad. Los profetas tienen que tener credibilidad. Los predicadores tienen que tener credibilidad. Porque el problema está que imagínese cómo le pasó, o está el cuento del lobo y de verdad y de las ovejas y todas esas cosas, o los cerditos, los cerditos, los lobos y lo que sea, que decía, viene el lobo, y era un chiste. Hey, escúchame, porque a ti que te gusta hacer muchos chistes. Hasta eso Dios tuvo que trabajar conmigo para yo poder predicar la verdad. Hace unos años atrás el Señor me decía, no quiero que satisfagas tus conversaciones con chistes y chistes y chistes y chistes, deja la broma. Y yo decía, Señor, pero si me estoy riendo, o sea, que no te rías, te digo. Y yo, Señor, pero si no estoy faltando, o sea, yo mismo en mi conciencia trabajaba, hasta que el Señor me dijo, ¿cómo te van a creer? Cuando entonces hables la verdad, cuando hables de parte mía, ¿cómo te van a creer? ¿Cuándo van a saber que soy yo y cuándo van a saber que eres tú? Y yo dije, oh. Y aun cuando se me zapa un par de bromas, me dice, cierra tu boca, hazme el favor.
Hermanos, hay personas que están tan contaminados en sí y su mente carnal está tan contaminada que no puede percibir que estamos en esta carne y también anhelamos ser comunes como otras personas. Pero no podemos llegar a ser tan comunes que nos convirtamos en gente común. ¿Usted entendió eso? No podemos llegar a ser tan comunes. Aún su forma de hablar, la forma que usted usa de su cultura, usted tiene que cuidarlas. Porque habían expresiones que yo decía que no honraban la verdad que predico de mi cultura. Y yo creía pues que no tenía ningún problema. Y mi esposa sabe que yo soy muy celoso con esto. Hay momentos dados que le digo, eso no lo vuelvas a decir. Eso te queda bien feo. Y por eso es que cada día a ella se le hacía más difícil, gracias a Dios ya ha corregido mucho. Pero antes decía cualquier expresión a lo más barato, a lo más vulgar. Y algunas veces te puede pasar a ti. No uses la vulgaridad o no uses el lenguaje más barato que usan en tu cultura. Aprende que aún eso puede deshonrar la posición que Dios te quiere llevar. Y te voy a decir esto. José pasó por los hermanos, que usted sabe ahí que no eran muy bonitos, ¿verdad? Pasó por los, ¿quiénes fueron los que lo compraron? Los ismaelitas, ¿verdad? Eso es otra cultura. Pasó también por ¿dónde? ¿Llegó a dónde? A los egipcios. ¿Sí? ¿Llegó a dónde? A la cárcel. Y no es que en la cárcel todos los que están allí hablan malo y no, hay gente muy, ¿verdad? Errores de la vida y allí están. Pero hay unos que se han ganado el puesto de estar allí por todo lo malo que hacen y todo lo malo que dicen. Y también él podía ser afectado por todos esos lenguajes. ¿Qué hizo? Aprendió a qué? A mantenerse. Porque Dios lo iba a llevar ¿a dónde? A reinar. ¿Usted puede entender esto? Si no lo puede entender, lléveselo, órele al Señor y acéptelo. ¿Sabe por qué? Porque Dios, donde Dios te va a llevar, aún hay cosas personales tuyas que tú no las puedes usar para darle un ejemplo a esas personas. Si las usas, te van a sacrificar. Y aun si las usas, escúchame bien, no aceptarán el mensaje que tú les llevaste. No seas tan bueno, no trates de convencer a la gente. La palabra de Dios es la palabra de Dios y se da y se acabó. No expliques, no trates de decirle a la gente, déjalo que ellos pasen el proceso de meterse con Dios y entender lo que Dios les mandó a decir. Yo te garantizo que las cosas van a ser diferentes para ti y vas a poder caminar y descansar en el Señor. Y toda palabra que salga de tu boca tendrá cumplimiento. La acepte o no la acepte. Lo mejor para algunas personas es que venga un desastre. Lo mejor que hay para otras personas es que venga alguien que le dé el verdadero amor. Para otras personas puede ser un accidente que le cambie la vida,
la mente, la conciencia para toda la vida. Puede ser también que pueda ser una crisis económica que no lo salve nadie, como uno dice, hasta que pase el proceso de. Escúcheme bien, hermano, no oremos a lo loco. Dios es Dios. Y lo que Dios no hace, tú y yo tampoco lo vamos a hacer. Dios te bendiga.